Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a empezar con la guía de Historia Universal en el bloque uno. El bloque uno se titula De principios del siglo XVI a principios del siglo XVII. El contexto mundial, las demandas europeas y la necesidad de abrir nuevas rutas. Renovación cultural y resistencia en Europa. El humanismo y sus expresiones filosóficas, literarias y políticas. Bueno, entonces vamos a ver qué pasó dentro de estos 100 años, de principios del siglo XVI a principios del siglo XVII, ¿sí? ¿A qué se refieren estos subtítulos del bloque uno? Vamos a aprender un poco de historia universal. Aquí tenemos un contexto histórico de lo que estaba pasando, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de este primer bloque de historia universal? Bueno, por aquí se los voy a ir subrayando para que ustedes en su guía también puedan hacerlo. Primero, identificar las causas que favorecieron los viajes de exploración y la hegemonía europea en el mundo, ¿sí? ¿Qué ayudó o qué causó que los países europeos como España, que conquistó México, o lo que ahora es México, gran parte de Latinoamérica, Inglaterra, que conquistó lo que ahora es Estados Unidos, Portugal, que había conquistado, tenía conquistado el territorio que ahora es Brasil, Francia, que conquistó en Latinoamérica la Guyana francesa? ¿Qué favoreció que estos países pudieran explorar, pudieran venir acá hacia el Nuevo Mundo o hacia América? ¿Y qué favoreció su hegemonía, es decir, su poder sobre otras naciones? También vamos a distinguir el desarrollo cultural y científico europeo durante principios del siglo XVI a principios del siglo XVII, ¿sí? ¿Cómo es que Europa se desarrolló en estos dos ámbitos, culturalmente y científicamente? Bueno, vamos a ver las referencias históricas durante el periodo del Renacimiento. Primero, en 1453 ocurre la caída del Imperio Romano de Oriente, es decir, Constantinopla. Esto marca el inicio del Renacimiento, ¿sí? El Imperio Romano, de Oriente, pues tenía dominado gran parte de Europa. Bueno, en este periodo, en 1453, cae e inicia el Renacimiento. Y luego, alrededor de 40 años más tarde, 39 años más tarde, en 1492, Cristóbal Colón, pues inicia sus viajes y descubre América o el Nuevo Mundo. En realidad, civilizaciones como los vikingos, los chinos, ya habían estado explorando por acá, por América, pero finalmente es Cristóbal Colón quien, con la ayuda de España, pues da inicio o favorece el movimiento de conquista del Nuevo Mundo. Luego, en 1517, Martín Lutero se opone a la venta de indulgencias e inicia la Reforma Protestante. ¿Qué era la venta de indulgencias? Bueno, resulta que la Iglesia católica estaba
estaba vendiendo indulgencias, es decir, estaba, por así decirlo, perdonando pecados o dando perdón de pecados a cambio de dinero o a cambio de algunos favores económico-políticos. Entonces, Martín Lutero se oponía a esa venta de indulgencias, ¿verdad? Decía, en otras cosas, que no era lo que enseñaba la Biblia, e inicia una reforma protestando contra la Iglesia Católica. Después, en 1610, Galileo Galilei perfecciona el telescopio y comprueba la teoría copérnica sobre un modelo heliocéntrico del universo. Entre otras cosas, pues Galileo Galilei descubre que la Tierra no es el centro del universo o el centro de todo. Antes así pensaba, así se pensaba y era una idea que defendía la Iglesia Católica, que la Tierra era el centro de nuestro sistema y del universo. Pero pues Galileo Galilei, con el perfeccionamiento del telescopio, descubre que la Tierra o sea, los demás cuerpos celestes no giran sobre la Tierra, sino que la Tierra está girando, en este caso alrededor del Sol. Bueno, ¿qué pasaba en el mundo en ese entonces? Bueno, primero, ya vimos que ocurrió el Renacimiento, terminó la Edad Media. Tal vez ustedes se familiaricen con la Edad Media o la Edad medieval en, en la época de los castillos en Inglaterra, de los caballeros. Bueno, finaliza la Edad Media e inicia la Edad Moderna. ¿Cómo inicia? Pues ya vimos, con la caída del Imperio Romano de Oriente y con el desarrollo del Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? Bueno, una etapa histórica entre la Edad Media y la Edad Moderna, que va de los siglos XIV al siglo XV, en donde florece, es decir, surge y se desarrolla el humanismo, que ponía al ser humano como el centro de todo. También se desarrolla el arte y la ciencia, y surge una nueva clase o toma el poder una nueva clase, que es la burguesía, ¿sí? La clase alta, la clase burgués, así como los grandes monarcas, reyes, emperadores, y de esta forma surge un reino nacional, el Estado-nación, una forma, una forma de gobierno, una forma política, ¿sí? Que estaba concentrada en el poder de los monarcas y la clase alta, los burgueses. Y acabando la Edad Media, también empezó a desarrollarse el feudalismo. Bueno, dentro del feudalismo comenzó a desarrollarse el capitalismo. El feudalismo ocurre durante la Edad Media. Sí, el feudalismo es donde había un señor feudal, es decir, un señor que tenía muchas tierras, un señor que tenía muchas tierras y quienes vivieran dentro de esas tierras, pues por así decirlo, le pertenecían a él, le trabajaban a él. Pero pues con el término de la Edad Media comenzó el capitalismo,
¿Qué es el capitalismo? Pues un sistema que se centra en en el libre mercado y en que cada quien, por así decirlo, puede poner su empresa o puede poner su negocio y el que más produzca o el que mejor produzca, pues se lleva la mayor parte del mercado. Puede que haya competencia, entonces hay competencia con un mismo producto. Por ejemplo, vamos a decir ahora con las leches, las marcas de leches, hay Lala, hay Alpura, hay ¿qué otras marcas de leche? Hay Lala, Alpura, hay del sello rojo, Lagrange. Entonces, la leche que mejor sepa o que más se consuma, pues es la que tiene mayor producción, ¿verdad? Pero si una de esas leches empieza a bajar su calidad, pues tiene competencia y las demás leches pueden ganarle en producción, ¿verdad? Ese es un ejemplo del capitalismo, un ejemplo a grosso modo y de forma que la mayoría lo podamos entender. Obviamente es mucho más complejo, pero bueno, entonces esto es lo que estaba ocurriendo. Ocurrió el Renacimiento, el humanismo, el desarrollo del arte, la ciencia y del capitalismo. También hubo una renovación cultural y resistencia en Europa. Ok, vamos a ver cuáles son las principales características del movimiento científico, artístico y literario que es el Renacimiento. Es decir, no solo fue un movimiento científico, sino también fue un movimiento en el que se expresó, en el que se expresó de forma artística y también, pues, de forma literaria. Sabemos que hay algunas obras literarias como lo son novelas, cuentos, y vamos a ver cómo se caracterizaba. Primero, aquí tenemos una serie de características o una lista de características. Primero, el humanismo o tendencia a revalorar los ideales del pasado para enaltecer el ser humano en el presente. Esto lo vemos marcado, por ejemplo, en algunas esculturas que tomaron los ideales del pasado, como son los ideales griegos de cómo debería ser el cuerpo humano o el cuerpo humano perfecto, ¿sí? Y se vieron reflejadas, por ejemplo, en en las obras de Miguel Ángel Buonarroti, que vamos a hablar más adelante. El renacer del espíritu grecolatino como modelo de inspiración estética. Bueno, esto es justo lo que les estoy platicando, ¿sí? El espíritu clásico grecolatino, es decir, inspirado en Grecia o en los griegos. La actitud racionalista y científica orientada hacia una fundamentación, ¿sí? Recordemos que pues durante la Edad Media hacia atrás, en esos periodos de tiempo se creía mucho en divinidades, ¿sí? No había explicaciones un tanto científicas, las explicaciones eran pues más mágico-religiosas y ahora se buscaba una fundamentación, ¿sí? Del saber a partir de la observación de la naturaleza y la experimentación. Es decir, ya no se creía tanto o ya no se buscaba creer tanto en explicaciones
mágicas o religiosas, sino se buscaba un pensamiento científico fundamentado en pruebas, en hechos, mediante la experimentación. También tenemos el gusto por el arte y la recreación estética, la vida secular, los placeres, la fortuna y el ambiente urbano. Entonces, como podemos observar, fue una gran transformación de la Edad Media al Renacimiento, fue una gran transformación, principalmente debido a que las ciudades estaban creciendo, los puertos también, gracias a las actividades mercantiles, al comercio y al comercio marítimo. La clase social que se enriqueció gracias al comercio, pues fue la burguesía y el feudalismo, este sistema de organización y gobierno feudal, pues estaba terminando. Y por aquí tenemos algunos tipos de arquitectura y la Mona Lisa de Miguel Ángel Buonarroti, perdón, de Leonardo da Vinci, ¿sí? Mona Lisa es de Leonardo da Vinci, que son algunos ejemplos, algunos ejemplos de arte. Por aquí no aparece, pero les voy a enseñar por acá la Capilla Sixtina, que es de Miguel Ángel Buonarroti. De hecho, hace algunos años hubo una exposición en Monterrey, creo que también en Ciudad de México, de la Capilla Sixtina, aunque no era la original, obviamente, porque pues no está aquí, sino que una recreación a escala. Una es la Capilla Sixtina, que pintó Miguel Ángel. También algunas de sus esculturas, como el David, ¿sí? Que representaba el cuerpo humano perfecto. Pues vemos, esto fue tallado en piedra, en mármol. Imagínense la, la dedicación y la fineza del arte para poder tallar todas estas sombras, para todos los relieves. Esto pues está inspirado en el cuerpo humano perfecto según los griegos. Y bueno, esas son algunas obras. Vamos a regresar por acá a la guía. ¿Sí? Aquí tenemos tres figuras representativas del Renacimiento. Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio y Leonardo da Vinci. ¿Sí? Las obras de Miguel Ángel, tenemos la Capilla Sixtina, el David, la Piedad, de Leonardo da Vinci, tenemos la Gioconda, es decir, la Mona Lisa, la Última Cena, y eso es en cuanto a arte de escultura y pintura, pero también tenemos arte literario. Algunos de la literatura italiana. En la literatura italiana, por ejemplo, tenemos a Francisco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Y en España, pues tenemos a Miguel de Cervantes, ¿sí? Miguel de Cervantes Saavedra. También tenemos a Miguel de Montaigne y a William Shakespeare.
es en cuanto al arte, pero también hablábamos del capitalismo y de algunos sistemas de producción. Bueno, un gran invento que ayudó tanto a desarrollar la literatura como la imprenta, ¿sí? Fue en el año 1438 que Johannes Gutenberg creó o inventó un molde para fabricar tipos móviles de letra, ¿sí? Los cuales se utilizó en la imprenta. Es decir, eh, un tipo de máquina de escribir, ¿sí? O sea, los moldes de letra, y eso desarrolló mucho a la producción en masa de literatura. También surgieron inventos como el telescopio. Ya hablamos de la mejora del telescopio que realizó Galileo Galilei, y la brújula y la pólvora, ¿verdad? Sabemos que la pólvora venía de China y ahora se introdujeron en Europa. En cuanto a descubrimientos geográficos, ya sabemos que Europa fue hacia América, descubrió el Nuevo Mundo, y tenemos, por ejemplo, el Renacimiento. En el Renacimiento los descubrimientos geográficos que tenemos fueron en América, en océanos como el Atlántico y el Pacífico, es decir, a ambos lados de lo que hoy conocemos como México, a ambos lados del continente americano, y obviamente esto creó nuevas rutas marítimas y creó una gran rivalidad entre España y Portugal, que fueron los que estaban disputándose el control de América. Al final sabemos que España fue quien adquirió gran parte del territorio, conquistó gran parte del territorio. Y ahora vamos a hablar de la Reforma Protestante, ¿sí? La que inició Martín Lutero contra la Iglesia Católica. ¿Cuál fue la crisis? Las crisis de las guerras de religión. Bueno, que Europa quedó dividida en países católicos y protestantes. Es decir, países que apoyaban a la Iglesia Católica y países que no la apoyaban. Así que eso causó guerras de religión y conflictos internos entre reyes. Sí, por ejemplo, Enrique VIII de Inglaterra y el clero estuvieron en conflicto. También hubo una crisis de valores, es decir, eh, bueno, con el paradigma heliocéntrico, es decir, una crisis de valores porque, pues eso ocurre generalmente cuando una sociedad no sabe qué es o este, no está consciente totalmente de qué es en lo que cree. Y en este entonces, pues de pasar la mayoría de Europa, de pasar de creer a la iglesia, de creer en la iglesia católica y de apoyar a la iglesia católica a estar en contra, pues eso crea una crisis de valores, ¿verdad? Había dos bandos. Todo esto causó controversias, pues obviamente en el aristotelismo eclesiástico, ¿sí? Y además de que Galileo Galilei, pues afirmaba que la Tierra y la Luna, pues estaban en movimiento, contrario a lo que la Iglesia Católica decía, pues esto provocó
que hubiera crisis de valores, hubiera confusión. Y bueno, eso es lo que estaba pasando en ese entonces. Luego tenemos por acá las expediciones marítimas y las conquistas. Otra cosa, se dice que pues Galileo Galilei fue, fue condenado por la Santa Inquisición. Iba- pues le iban a dar muerte, a menos de que se arrepintiera, a menos de que se arrepintiera de lo que había dicho, ¿verdad? Que la Tierra se mueve alrededor del Sol, este, Galileo Galilei pues dijo, me retracto, no obstante se mueve. Entonces le dieron prisión domiciliaria, por así decirlo, prisión domiciliaria durante el resto de su vida. Y bueno, eso lo llevó a hacer más descubrimientos. Bueno, ahora sí vamos con las expediciones marítimas y las conquistas. ¿Sí? A finales del siglo XV, España y Portugal iniciaron un proceso de exploración y de conquista en África, en América, en Asia y Oceanía. En 1453, el Imperio Turco Romano se apoderó de Constantinopla y cerró el tránsito a los comerciantes europeos. Constantinopla pues quedaba en medio del continente europeo y africano. Entonces fue un gran golpe cerrarles el comercio a los europeos. Y luego en 1492, Cristóbal Colón descubre América, lo cual cambió y condicionó pues la evolución política, social y económica en los siglos siguientes. Es decir, eso fue un descubrimiento de América, fue un punto clave para darle mayor poder a los países europeos, en especial a España. Y se empezó la expansión sobre el Nuevo Mundo. Entonces España y Portugal conquistaron o colonizaron el continente americano. Hubo una partición de zonas de expansión y navegación, ¿sí? O sea, entre España y Portugal, y se acordó en el Tratado de Tordesillas de 1494, donde se establecía, bueno, España se estableció en México, Centroamérica y Sudamérica. Nos podemos dar cuenta de los países que hablan español, como México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Chile, Argentina, Bolivia, Venezuela, que son países a los que en Sudamérica conquistó España, España los conquistó. En cambio, pues los portugueses se establecieron en Brasil, una gran parte también del territorio de Sudamérica. Y ambos países, ¿cómo fue que colonizaron? Bueno, colonizaron basados en el mestizaje de la raza, la lengua y cultura con la población indígena americana. Es decir, vamos a verlo con lo que pasó aquí en México. Llegaron los españoles y empezaron a tener hijos aquí en España, perdón, aquí en Nueva España, porque antes México se conocía como Nueva España.
o empezaron a tener hijos aquí en el continente americano, a quienes se les llamó criollos, es decir, eran hijos de españoles, pero no, por así decirlo, no pertenecían a España, no habían nacido en España, habían nacido en el nuevo continente. Y estas personas también empezaron a tener hijos con los indígenas de aquí o con los nativos de México. También los españoles empezaron a tener hijos con los nativos de América, o lo que ahora es México, este territorio. Entonces hubo un mestizaje, es decir, una combinación de los españoles con los indígenas. De ahí surgen los mexicanos, ¿verdad? De ese mestizaje. También hubo un mestizaje en cuanto a la cultura, ¿sí? Por ejemplo, nosotros actualmente tenemos muchas muchas tradiciones, este, indígenas, lo que pertenecían tanto a los aztecas como a otros pueblos que estaban establecidos aquí en el territorio de lo que hoy es México, pero también tenemos mucha cultura de los españoles, especialmente la iglesia. Los españoles utilizaron la iglesia católica como una forma de, de adoctrinar a los indígenas, de culturalizar, de establecer de su cultura. Y así fue tanto España como Portugal, pues que les enseñaron su idioma, sus costumbres, su religión, y surgió una nueva cultura, combinando las tradiciones españolas con tradiciones y costumbres españolas con las tradiciones y costumbres de los indígenas, ¿sí? En Latinoamérica, México, pues es una combinación de estas culturas, de los europeos y los indígenas. Pero en cambio, Inglaterra y Francia ejercieron otra forma de colonización, que fue la dominación, es decir, mataron, mataron en gran escala a los indígenas, eliminaron y desplazaron a los grupos nativos de las tierras donde se establecieron. De hecho, pues ustedes han visto películas del lejano oeste, o de los apaches, de los Kiowas, em, como de los Pieles Rojas, como a los indígenas nativos, nativos de América, pues estuvieron matando, quitándoles sus tierras, quitándoles sus caballos. Y eso fue el tipo de dominio que ejerció Inglaterra y Francia aquí en América. España y Portugal pues también cometieron muchos asesinatos, pero se basó su colonización más en el mestizaje, mientras que Inglaterra y Francia más en la dominación. Bueno, y pues ya finalmente vamos a mencionar los motivos que trajeron a las potencias europeas a buscar y colonizar América. Pues la búsqueda de metales preciosos. Aquí América está repleto de oro, plata, cobre, muchos minerales y metales preciosos. De hecho, hasta tenían la leyenda o el mito de que en América había una ciudad, El Dorado, una ciudad completamente hecha de oro, ¿verdad? Tenían esa leyenda entre los europeos de al quedarse sorprendidos de la cantidad de oro y metales preciosos que había en América. Todavía los hay, pero pues gran parte, toneladas de, este, de estos metales preciosos, pues fueron llevados a Europa. La necesidad de encontrar nuevas tierras para el comercio y la agricultura y el deseo de evangelizar a los pueblos nativos en el Nuevo Mundo. Es decir, de, de inculcarles la religión europea, ¿verdad? En este caso la religión católica, a los nativos de aquí de México.
bueno, de México y de toda América, ¿verdad? Que antes no se conocía de esta manera. Pues antes era Mesoamérica, Aridoamérica. Los españoles, bueno, y los europeos este, lo conocían como el Nuevo Mundo, o ellos habían pensado que habían llegado a la India. Y bueno, eso es lo que respecta al bloque uno. Para este bloque vamos a contestar estos reactivos de repaso, estas 6 preguntitas que están en la página 5 y 6 de su guía, ¿sí? ¿Cómo pueden contestar estas preguntas? Bueno, en su libreta pueden anotar el número de pregunta y el inciso que ustedes crean que es la respuesta correcta, así como les estoy poniendo el ejemplo. O si no, también pueden en la misma screenshot, en una misma screenshot de las preguntas, subrayar, por ejemplo, la pregunta que crean que es la correcta, la respuesta que crean que es la correcta, ¿verdad? Subrayarla o encerrarla, marcarla, ¿sí? Cualquiera de esas formas está bien. Y nada más le ponen su nombre completo, ¿sí? Le ponen su nombre completo. Entonces, esta es la explicación del bloque uno. A ustedes les corresponde contestar las preguntas y posteriormente nos vamos a conectar todo el grupo para revisar esas preguntas, ¿verdad? Y aclarar dudas, si tienen alguna duda, comentario, pregunta, ¿sí? Tan pronto me vayan enviando este, sus preguntas, pues nos conectamos. Vamos a darles 20 minutitos para responder estas preguntas, ¿sí? Entonces, ahorita nos vemos.